La Federación Mexicana de Yauyotli, arte marcial mexicano, miembro del pueblo indígena originario mexica, tuvo a bien realizar su Campeonato Mundialito 2024 en el Gimnasio Guelatao de la Ciudad de México, en el corazón de Tepica. Más de 100 participantes se reunieron de los estados de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Morelos y Guerrero. Se compitió en varias modalidades, las cuales cabe destacar la de Might, que es el boxeo mexicano, en la de Shot Might, que es combate de piernas y manos. Se compitió con Macuahuit, que es el arma tradicional mexica por excelencia. Se compitió también en las andanzas, que son movimientos de pelea a manos libres, imaginando un combate. Todas las competencias se realizaron en nuestras áreas circulares, que representan a un Temalacat antiguo. En esta ocasión, el campeonato se detuvo para reconocer a Marco Figueroa Jr., quien nos representó en el pasado Campeonato Mundial en Hungría. Y un agradecimiento, ¿no?, por el reconocimiento a él y también a todos los atletas que compiten, decirle que se sigan esforzando, es un deporte muy bonito. Muchas gracias. Los sueños se pueden cumplir. Con este campeonato se cierran las actividades en el 2024 de forma deportiva y se continúan con las actividades ceremoniales a finales de diciembre. El Yauyocli se sigue expandiendo en la República Mexicana e invita a quien quiera conocer de nuestra técnica a que se integre. Al final del campeonato tuvimos a los hermanos de Ulama compartiéndonos sus saberes ancestrales en el juego de pelota. Siguiendo los usos y costumbres del pueblo mexica, este campeonato fungió como preámbulo de la Asamblea Nacional del Pueblo Indígena Originario Mexica, la cual también fue todo un éxito, pues se reunieron más de 60 personas a intercambiar puntos de vista y acuerdos para que nuestro pueblo se siga expandiendo. Nicanca Mexica.